o sea, los que es el Pentateuco. Y lo tercero que hacen es que ellos le leen al pueblo, que eso sí es histórico, lo que está en Nehemías y Esdras, eso sí es histórico, lo que había sucedido, pero no le omiten de que esto es una leyenda. Esto lo inventaron ellos. Cuando ellos dicen que encontraron la ley y le leyeron al pueblo, y el pueblo en Nehemías que leyeron la ley y el pueblo lloraba, ¿por qué lloraba? Por todas estas historias tremendas. Y hay una historia terrorífica con respecto al Shabbat, que no les voy a contar porque no es de esto, de esa temática, pero sí la vamos a tocar en un tema siguiente. Muy bienvenidos, querida audiencia, queridos amigos de Libres Pensadores. Hoy estamos nuevamente aquí presentes junto con un grupo de personas que estamos en vivo para compartir un tema muy picante, muy importante, pero también reflexivo. Sería el segundo tema de una serie que comenzamos hace 3 meses, sí, hace 3 meses, pero ahora haremos más seguido este tipo de temática. El tema de hoy lleva por título El becerro Jehová y el terapeuta Moisés. Muy bien, vamos a darnos cuenta de que es un tema así, bastante fuerte, pero también vamos a hacer el contraste, como estamos haciendo desde el tema número 1 que hablamos en el tema anterior, que estará apareciendo en pantalla, que se lo recomiendo que lo vayan a ver, es David el Sanguinario versus Jesús el Compasivo. Hacemos el contraste entre los personajes del Antiguo Testamento y el carácter de Jesús que vino a mostrar del Padre. Así que vamos a comenzar entonces con la presentación. Los que tengan allí, están aquí en vivo, y los que van a ver por diferido, tienen en mano alguna Biblia. Vamos a comenzar leyendo entonces Éxodo 32, versículo 1 en adelante. Vamos a estar viendo la historia del becerro de oro, una historia bastante conocida y se le ha contado incluso a los niños en diferentes denominaciones, pero vamos a ver algo un poco más allá de lo tradicional. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a darle la bienvenida a Cuatrochi, que nos acompañará también en esta presentación. Muy bien, vamos a comenzar entonces, y dice de la siguiente manera: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, una pausa. El contexto de esto es que Moisés se había ido hacia el monte a hablar con Yahvé porque le iban a entregar lo que es el pacto o las tablas de los 10 mandamientos. Con respecto a eso tenemos un tema sobre eso, también se lo dejaremos quizá por aquí para que lo puedan ver. Un tema interesante sobre los mandamientos. Pero en fin, el contexto sería ese. Ellos estaban esperando que Moisés bajara del monte y Moisés estaba tardando bastante. Y miren la mentalidad del pueblo. Dice, como se dieron cuenta que estaban tardando mucho, le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le ha sucedido a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganlos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas, se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses. Atención, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, ellos tenían en la cabeza, porque estaban acostumbrados, según la historia, a estar en un contexto politeísta. Luego vamos a hablar un poco acerca de ello más adelante. Pero aquí nos damos cuenta que el pueblo como que dio por sentado que no fue su Dios el que lo sacó de Egipto, sino que fue Moisés. Y como Moisés desapareció, o pareciera como que él se murió, porque se demoró bastante en venir, como eran un poco impacientes, entonces ellos dijeron, bueno, ahora queremos otro líder y queremos que nos guíen otros dioses. Entonces allí es cuando comienza
un poco lo turbio, ¿no? Entonces vamos entonces, sigamos con la lectura. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció lo siguiente: mañana celebraremos un festival a Jehová, o en otras traducciones, al Señor. Entonces le pusieron por nombre Jehová, o también conocido como del hebreo Yahvé o Yahweh. Entonces ahí nos damos cuenta que ahí comienza la distorsión en la cabeza de este pueblo y empiezan, según lo tradicional, a ver al becerro de oro como su Dios y dejaron de lado a Yahvé, el supuesto Yahvé, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo supuesto Yahvé? También lo voy a explicar mientras vamos avanzando. Entonces, allí nos damos cuenta, queridos amigos, de que acá hay una especie de idolatría. Idolatría hacia un becerro y luego nos daremos cuenta que es lo que pasa después. Bien, sigamos. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo, o Jehová le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu propio pueblo, o sea que se lava las manos sobre lo que está pasando en el pueblo, le echa el cargo a Moisés, no dice su pueblo, sino el pueblo de Moisés. Interesante la actitud de Yahvé, de Jehová. El que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que estuvieran, fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor Jehová dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés haré de ti una gran nación. Aquí entra en escena el terapeuta Moisés. Vamos a ver por qué. Dijo Moisés a Jehová: oh Jehová, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo? El que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte. ¿Por qué dejarás que los egipcios digan de ti: su Dios los rescató de la mala intención, con la mala intención de matarlos, sacándolos en el desierto y borrarlos de la faz de la tierra? O sea, le estaba preguntando aquí el terapeuta Moisés a Jehová que por qué iba a hacer ese mal. O sea, lo quería hacer entrar en razón. O sea, pareciera, da a conocer aquí de que este Dios, pues le diré por qué digo este Dios, parecía que tenía serios problemas de ira compulsiva y que arremetía contra cualquier persona que se opusiera a lo que él mandaba o lo que él decía. Y fíjense lo que pasa después. Es muy gracioso, perdón, pero es lo que está diciendo acá. Acuérdate, como si el otro no tuviera memoria. Dice: acuérdate todas las proezas. Qué interesante lo que dice después. Acuérdate de todos tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob.
Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré de sus descendientes que sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Luego que él le dice eso, parece que Jehová, que Yahvé, entra en razón. Entra en razón y le dice lo siguiente al terapeuta, como que ya le ayudó lo que le dijo. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Entonces, versículo 15, enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Versículo 19, nos saltamos un poquito. Cuando se acercaron al campamento, me imagino que no estaba solo, pero voy a leer el 17 mejor. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés le dijo, respondiendo, no son gritos de victoria, ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y miren el terapeuta que le pasa. Cuando vio eso, ¿qué hizo? Ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Bueno, parecería anteriormente en la historia que parece que Moisés es más bueno que Dios, que tiene que calmar a Dios, a Yahvé, a este Dios, para que no destruya a su pueblo. O sea, que se tomó la carga de que es su pueblo, el pueblo de Moisés, no el de Yahvé, no el de Jehová. Y ahora el terapeuta, ¿qué pasa? Cambia de parecer, así como lo hizo este Dios, y quiere hacerle daño a su pueblo. Cuando él había dicho que, incluso hay una parte que no leí que dice que, por favor, ráeme de la tierra, dice en otra traducción, pero no le hagas daño a tu pueblo. Y ahora, en vez de dar la vida por el pueblo, los ataca. Uy, esto sí está picante, ¿no? ¿Qué te hizo este pueblo para bien? Después le dijo, no te disgustes tanto conmigo, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien que malas esta gente. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este Moisés, el que nos trajo de aquí, desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarla al fuego y salió este becerro. O sea que se está lavando las manos el Aarón, como que no, él es inocente. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. O sea, lo que le importaba a Moisés no es el pueblo que se descarrió, que estaban haciendo idolatría, que estaban desobedeciendo a Yahvé o Jehová, sino que iban a ser la burla de sus enemigos. Imagínense el sentimiento egoísta, el pensamiento egoísta de Moisés.
O sea, en eso entendemos, queridos amigos, de que Moisés era humano, obviamente, era humano, pero en realidad esta historia quiere enseñarnos algo más, como por ejemplo, de que en realidad nos está contando una historia que pareciera como que hay contradicción, porque pareciera como que no fuera una historia con eventos históricos. Y después lo vamos a conversar un poquito mientras vamos avanzando. Pero acá me llama la atención de que Moisés es tomado como un ejemplo dentro del judaísmo, de los hebreos, como uno de los grandes líderes y todo lo demás. Y entonces allí comienza el problema de que pareciera que como que es una persona bipolar. Bueno, pero lo que más me sorprende a mí, queridos amigos, es que el Dios de Moisés y de los israelitas es más bipolar que él, porque los quería destruir, porque se habían portado mal. ¿Les suena esa actitud? Como se portaron mal, no sé si se acuerdan, o bueno, cuando era chiquito, cuando era niño, a mí me decían mi abuela que si yo me porto mal, tatita Dios me va a castigar porque quiere que me porte bien. Entonces yo crecí con un concepto de Dios como que Él estaba enojado conmigo y que estaba pendiente de si me portaba bien o me portaba mal. O estaba más interesado de que yo lo obedezca a mis padres o no haga esta cosa, no eche moco, o sea, no me ponga a hacer travesuras, porque si no me iba a castigar. ¿Y cuál era el castigo? Que cuando me muera me iba a ir al infierno. Qué lindo castigo, ¿no? Terrible el castigo, ¿no? Pero miren lo que hace el terapeuta Moisés con su pueblo. Miren lo que pasa. Moisés vio que Aarón, el hazme reír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte de Jehová, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se unieron alrededor de él. O sea, justamente los levitas, o sea, las clases, esto no es coincidencia, amigos. La clase sacerdotal está del lado de Moisés. La élite del pueblo está del lado de Moisés. ¿Y por qué? Prontito lo vamos a revelar un poquito. Vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿qué sucedió después? Moisés les dijo: esto dice el Señor. Pregunta, espera, paremos todo. ¿En qué momento dice el texto de que Jehová o el Señor le dijo a Moisés que haga lo que está por hacer ahora? ¿No les parece extraño o no les parece algo muy conocido? Dios me dijo que haga tal cosa. Porque Dios me dijo, hice esto. Porque Dios me dijo. El Dios me dijo es una excusa humana para echarle el pato a Dios de algo que Él quiere hacer. O que el profeta o el autor aquí quiere hacer con este pueblo que está en rebeldía. Y que en ese momento está ocurriendo algo, que se está haciendo leyes, o sea, Torah, para que ese pueblo obedezca. Porque Moisés seguía a Yahvé. Y como Moisés seguía a Yahvé, entonces el pueblo debía obedecer. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? ¿Por qué razón era? Porque ellos querían comunicarse directamente con Jehová, con Dios, y ellos no querían que hubiera un intermediario. O sea que Coré en realidad su causa fue justa, fue una causa justa la de Coré, pero lo hicieron ver los sacerdotes, los levitas y el líder como que eran rebeldes, como que estaban en contra del sistema, como que estaban en contra de la iglesia, de las normas de la iglesia, y entonces por esa razón es que sucedió lo que sucedió y se los tragó la tierra. Pero miren, Dios me dijo, dijo Moisés, que hiciera lo siguiente. Miren lo que pasa acá. Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro y maten a todos, incluso a los hermanos, amigos y vecinos. La orden de Moisés y ese día, perdón,
Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3.000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio de Jehová, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Hasta aquí esta terrorífica historia. Pero no terminamos todavía. Entonces, amigos, hermanos, esta historia se le ha contado a los niños. Imagínense el trauma que han causado en la mente de esos niñitos. Porque yo no recuerdo que una vez en donde yo estaba, en una lección me contaron esta historia y la maquillaron de una manera muy sutil que no viéramos todo el trasfondo sangriento y sanguinario que tiene este personaje de Moisés. Un dato importante a considerar. El libro de Amós, que es uno de los libros de los profetas menores en el canon bíblico, en realidad fue el primer libro escrito luego del exilio, o entre el exilio babilónico y posexilio. Pero en realidad hay algunas investigaciones que nos dicen que era un poquito más antiguo sus escritos. ¿Por qué les digo eso? Porque en el contexto histórico, esta historia no ocurrió. Esto es una leyenda hebrea, una leyenda que se le contaba a los hebreos para que aprendieran a obedecer a los líderes, a los rabinos, a los sacerdotes, en especial a los sacerdotes, porque en ese momento no existían los rabinos, a los sacerdotes, a la clase sacerdotal. ¿Y por qué? Porque cuando ellos salen de Babilonia, es cuando comienza a idearse o comienza a crearse lo que llamamos como el Pentateuco. Luego del siglo VI, antes de Cristo, y luego del exilio babilónico, cuando salen de ahí este pueblo, judaíta, que es el nombre académico de Israel, es judaíta, los judaítas, la clase sacerdotal, para contar la historia de su pueblo, para que no se perdiera a lo largo de la historia, crean primeramente a Moisés. Moisés, el libertador de Israel. Lo segundo, ellos crean lo que es la Torá, o sea, los que es el Pentateuco. Y lo tercero que hacen es que ellos le leen al pueblo, que eso sí es histórico, lo que está en Nehemías y Esdras, eso sí es histórico, lo que había sucedido, pero no le omiten de que esto es una leyenda. Esto lo inventaron ellos. Cuando ellos dicen que encontraron la ley y le leyeron al pueblo, y el pueblo en Nehemías que leyeron la ley y el pueblo lloraba, ¿por qué lloraba? Por todas estas historias tremendas. Y hay una historia terrorífica con respecto al Shabbat, que no les voy a contar porque no es de esta temática, pero sí la vamos a tocar en un tema siguiente, de recoger leña en sábado. Entonces, ¿a qué nos damos cuenta de algo interesante? ¿Y por qué le pongo en contexto? Porque es importante destacar esto. No se ha encontrado, amigos, ni registros históricos ni arqueológicos de que Moisés, el Moisés bíblico, claro, el Moisés bíblico, haya existido en la época en la cual data el Pentateuco o el primer libro que es el Génesis o el Bereshit, que se dice en hebreo. ¿Por qué razón? Porque se ha investigado bastante, hay muchas investigaciones, hay documentales, hay libros, mucha bibliografía que hay que leer y que hay que consumir, digamos, para poder entender un poco. Pero ¿por qué es importante destacar esto? Porque lamentablemente el pueblo judaíta hizo esto para prevalecer a lo largo del tiempo. Tenemos que tener en cuenta y recordar que este libro no cayó del cielo. Este libro pasó por muchas manos humanas y fue traducido, retraducido, interpretado, vuelto a interpretar y demás. Pero, ¿qué es lo importante de este libro? Este libro contiene el mensaje del Cristo.
contiene el mensaje y el testimonio de Jesús, que es lo importante. Dicho todo esto, vamos a leer entonces lo que dice Amós, que fue el primer libro verdadero, o sea, verdadero me refiero al primer libro que se metió en el canon hebreo, y luego empezaron los otros. Luego se fue cambiando en el Concilio de Nicea, y bueno, eso es un tema que vamos a charlar un poco más extendido cuando tengamos un programa con nuestro amigo Jason Ferreira. Pero bueno, entonces vamos a ir entonces a Amós capítulo 5, versículos 25 al 27. Es un libro, como le estaba diciendo, de denuncia. Hay muchas denuncias en ese libro, y luego vamos a pasar a Jeremías, que fue antes del exilio babilónico. Cuando nosotros vamos a Amós, espérenme un poquito, aquí estoy, Amós 5, miren lo que dice aquí en Amós, lo que escribe de parte de, sí es de parte de el Creador, de parte de Dios. Israel dice, ¿acaso era a mí, dice el Señor, Israel, ¿acaso fue a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, a tu dios Sakut, tu dios Rey, tu dios Quillún y tu dios Estrella, y las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, o sea, a Babilonia. Acá dice la traducción es a Babilonia. Dijo el Señor, que es el Dios de los dioses. Ahora dice en esta traducción, ¿no? Pero dice, Israel, ¿acaso fue a mí a quien tú sacrificaste víctimas durante 40 años en el desierto? Luego, contexto, luego del becerro de oro, viene la visión de Moisés del santuario y del sistema de sacrificios. Bien, recordemos que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de que el antiguo pacto era una sombra de la realidad. Y cuando dice que era sombra es que era confuso, que era algo que no se entendía. Entonces, cuando él así expone con respecto al nuevo pacto, que el pacto eterno es Jesús, ahí nos da un poco más de explayar de este tema. Bien, ahora volvamos a Jeremías. ¿Por qué digo volvamos? Porque es de antes de Amós. En Jeremías 7 nos dice algo muy interesante y algo muy deconstructivo también. En Jeremías 7 dice así: esto dice el Señor, Dios de Israel: tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Interesante declaración. ¿Por qué le dice eso? Cuando saqué a sus antepasados de la tierra de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios los que deseaba de ellos. Esto les dije: guardad mi pacto y escuchad mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. O sea que está denunciando de que en realidad lo que Dios estaba diciendo, la palabra guardad, de lo que es el pacto, que está haciendo alusión a Éxodo 19:8, es llamar. Y llamar quiere decir atesorar, oír con atención, conservar en el corazón. En el contexto de pacto es celebrar lo que hará. O sea, que quiere decir que ellos debían confiar en él. ¿Se acuerdan que Jesús en el Nuevo Testamento, yendo al Nuevo Testamento, Jesús dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado, el quien ha enviado. Así harán la obra de Dios. Creer en el Mesías, o sea, el Mesías que realmente mandó Dios, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador del mundo. O sea que, ¿a quiénes dieron 40 años en el desierto? A los dioses. Bueno, Yahvé, también algo importante, Yahvé es un constructo de un sincretismo de varias culturas y religiones, se podríamos decir, o filosofías del Medio Oriente. Yahvé como Dios único pasó por una metamorfosis. Yahvé primero era un Dios que pedía sacrificios.
Pero luego del exilio, Yahvé toma una metamorfosis y ya no pide sacrificios. Incluso, si vemos el libro de Jueces, que eso pasa mucho antes de que se vayan a Babilonia, ellos vemos la historia de Jefté, que Yahvé les pide que sacrifique a su hija, porque era muy común eso. Bueno, luego entra lo que es lo importante, para no meterme mucho en el contexto histórico y cultural, que no era mucho la idea, pero solamente dar un pantallazo general. Les digo que Yahvé no es el padre que Jesús hablaba que era su padre, sino es el Dios hebreo que ellos crearon junto con muchos otros héroes hebreos para que no se perdiera su importancia durante el tiempo, durante el transcurso de su historia y dentro de la historia. Esos son bombas. Lo entiendo que son bombas y es cuestión de que también ustedes lo investiguen. Pero yo le estoy hablando de algo que yo investigué, el producto de lo que yo investigué, estudié y que analicé. ¿Bien? Usted puede estar de acuerdo o no. No hay ningún problema. Solamente lo invito a investigar. Ahora sí, vamos a lo más importante de esta presentación. Y es lo que dijo el Cristo, lo que dijo Jesús. Vamos entonces a Juan 14. Juan 14. Marcos. Juan 14. Ya llego. Juan 14, 6 en adelante. Hasta el verso 12. Perdón. Dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Felipe, mentalidad hebrea, mentalidad de judaíta, con tradiciones y muchos dogmas en la cabeza. Le pregunta a Jesús, mejor dicho, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús agarrándose la cabeza y rascándose la cabeza habrá dicho seguramente, y bueno, acá le responde, miren lo que le dice. Yo les voy a pedir un favor ahora. Cuando nosotros leamos esto, no imaginemos que es Jesús el que está diciendo eso, sino que es el Padre a través de Jesús que le está hablando a Felipe, porque él los pensaban igual. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre el Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace las obras por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Aquí está diciendo Jesús de que Él vino a revelar quién es Dios, quién es nuestro papito, quién es el creador, quién es el Padre universal. De alguna otra manera, de una manera pacífica, está denunciando que el Dios que tenía en la cabeza, que le habían enseñado en la niñez y en su niñez en realidad, porque él los era adolescentes posiblemente, era el Dios Yahvé, un Dios sanguinario, un Dios asesino, un Dios genocida, bueno, en fin, muchos títulos horripilantes, pero realmente eso muestra. Por esa razón es que les decía, como les decía anteriormente, el apóstol Pablo habla de luces y sombras en las escrituras del Antiguo Testamento. Y hay luces y sombras. Pero lo importante acá destacar es que el contraste, Moisés y Jesús. ¿Por qué? Miren, vamos a ir entonces ahora a Juan 17, perdón, antes de Juan vamos a ir a Mateo 17. Vamos a ir a Mateo 17. Versículo 4 en adelante. Pedro exclamó,
Vamos a leer el versículo 1 para entender el contexto, para que me digan que no tengo el contexto. Vamos al contexto. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó de tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió como blanca lana, como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas, o sea, 3 tabernáculos, como recordatorio, una para ti, o una para Moisés, y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo amado. ¿Qué dijo? Este es mi hijo amado. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo. No tengan miedo. Cuando se levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendió de la montaña, Jesús les dijo: No le cuenten a nadie la visión que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. ¿Cuál es el consejo del Padre? ¿Cuál es el consejo del Creador? Escúchenlo a Él. Dejen de escuchar a Moisés. Dejen de escuchar a Elías. Y hay un dato curioso, es cómo sabemos que eran Moisés y Elías si este pueblo no podía hacer imágenes ni nada parecido, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de las aguas. Por esa razón es que esto fue una visión. No puede ser una cosa literal que sucedió. De alguna manera Dios les mostró que en Jesús se había manifestado su esencia, su carácter, y que a Él tienen que seguir escuchando. Dejar de lado el antiguo pacto y vivir en el pacto eterno que trajo el Cristo, que trajo Jesús de Nazaret, el verdadero carácter de Dios. Y Juan 17:3 no lo voy a leer porque los conocen de memoria algunos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El contraste entre este personaje y Jesús es totalmente rotundo, ¿no? Es totalmente diferente. Jesús no asesinó a nadie, no, Jesús no mandó a matar a nadie, Jesús nunca quiso sentirse más importante que los demás, Jesús tampoco le importaba o no le daba importancia a lo que pensaran sus enemigos de él. O sea, él solamente cumplía lo que vino a hacer este mundo, y es dar a conocer el carácter de Dios y traer un reino diferente a la tierra. Para terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24. El autor de Hebreos dice: Ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, porque de esa manera se manifestaba en el Antiguo Testamento Yahvé, en una columna de llamas. Que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan terrible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Entonces, que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleando bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal tocara la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó antes de lo que vio y dijo: estoy temblando de miedo. Acá en realidad la traducción tiene que decir: escucharon la voz que les dijo: ni un animal ni nadie toque el monte.
¿Y qué dice? En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, al incontable millares de ángeles que se hacen reunidos llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Todo esto son metáforas. Está hablando de forma metafórica acá, para llevarte a la realidad. Ustedes han llegado a Dios mismo, que es el juez sobre todas las cosas. Acá empieza a hablar en serio. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto de entre Dios y la gente. También la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Amigos, hermanos, oyentes y audiencia, Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro pacto eterno. Jesús es nuestra ley implantada en el corazón, la ley universal del Padre. Jesús vino a mostrarnos que las sombras del Antiguo Testamento ya caducaron y que la realidad del nuevo pacto resplandece y resplandecerá hasta el final. Querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, dejemos de escuchar a Moisés, dejemos de escuchar a Elías, dejemos de escuchar a los profetas humanos. Algunos profetas sí dijeron la verdad. Lo que me refiero es que ese tipo de profecías, ese tipo de orden, ese tipo de mandamientos ya caducaron. Vivimos en un pacto de la gracia, un pacto de amor incondicional de Dios hacia nosotros y de regreso nosotros hacia Él. Por esa razón, amigos, quedémonos con Jesús, el verdadero Rey que envió el Padre. Los Mesías pasaron, los antiguos, los líderes humanos, pero Jesús prevalece para siempre. Él es el carácter de Dios, y a Él debemos escuchar. Retomando lo que dice Mateo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Ni a un presidente, pastor de conferencia, ni a un papa, ni a un nadie, sino la mayor autoridad la tiene Jesús, porque Él nos vino a mostrar quién es nuestro papito. Hasta aquí la presentación de hoy. Espero que haya sido útil. Si es que eres nuevo en este canal y es de utilidad tu contenido, suscríbete, déjanos un like y compártelo con tus amigos y familia si es que es de utilidad y bendición para ti. Yo por mi parte nos vemos en un próximo video y recuerden, como siempre, Dios es amor y no hay oscuridad en Él. Muchas bendiciones y chau chau.